Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Pareciera que lo damos por sentado, ¿no? Es lógico. Y a mí me sorprendía hace unos días, tuve la oportunidad de platicar, de conversar con unos chicos músicos. Uno de ellos, en la conversación se ponía el tema profundo, hablábamos pues acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de un poco este misterio de cómo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Y en la conversación este chico que creció en la iglesia, músico desde muy niño, tocando en la iglesia y demás, pero recientemente apartado de la iglesia, creo yo, apartado de Dios, entraba en la conversación y decía, a ver, Jesús comenzó a existir cuando nació, ¿cierto? ¿No? Y yo así de, ¿cuántos años estuviste en la iglesia y tienes una conclusión tan equivocada acerca de quién es Jesús? ¿No? Para mí y para, creo, la mayoría de nosotros es claro y es lógico, Jesús no comenzó a existir cuando nació, ¿cierto? Jesús ya existía desde el principio, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿no? Es tan lógico, pero ¿por qué les estoy contando esto? Porque me llevaba a concluir, ok, entiendo por qué te has apartado, ¿sabes? Entiendo por qué te has alejado, entiendo por qué dejaste la iglesia, entiendo por qué has dejado la fe, porque nunca entendiste quién es Jesús en realidad. Y si hay algo acerca de su identidad revelada, como el retiro, el eslogan del retiro, que es esencial, importante y creo yo le da peso a todo lo demás, es el hecho de que Jesucristo es Dios. Es porque Él es Dios que puede salvarnos. Es porque Él es Dios que puede interceder por nosotros como sacerdote. Es porque Él es Dios que merece nuestra rendición y nuestra lealtad como Rey. Es porque Él es Dios y así cada aspecto de su identidad tiene sentido porque Él es Dios. Entonces yo veía esto en la vida de este joven y pensaba, no, es que no conoces a Jesús, no conoces al Jesús de la Biblia, no conoces al verdadero Dios. La deidad de Jesús, Jesús como Dios es absolutamente esencial, por supuesto, en la doctrina cristiana, es uno de los puntos que consideramos no negociables. Y a veces no meditamos suficiente o no le damos suficiente peso a esta importantísima verdad y las implicaciones que obviamente el hecho de que Él es Dios tiene en nuestras vidas. Y hoy es un buen tiempo para meditar en esto. Ahí en Juan 1 leemos nuevamente y vamos a leerlo juntos. Versículo 2. En el principio era el verbo, versículo 1. En el principio era el verbo juntos y el verbo era con Dios. Versículo 2, era en el principio con Dios. Verso 3, juntos, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya lo leímos. La pregunta es, ¿ya lo creímos? ¿No? ¿Lo hemos abrazado? ¿Lo hemos creído? Y oramos, Señor, que el día de hoy nos permitas verte, conocerte, entender estas verdades esenciales, absolutamente esenciales, de las cuales depende nuestra vida, literal y eternamente, Señor. Todo depende de estas verdades y ayúdanos a poder recibir con un corazón manso, con mansedumbre esta palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. En el principio era el verbo. ¿A qué se refiere con esto del verbo? ¿Recuerdas en Apocalipsis 19, describiendo a Jesús? En Apocalipsis 19:12 describe a Jesús con ojos como llama de fuego,
en su cabeza muchas diademas y un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vestido en una ropa teñida de sangre, y su nombre es, ¿qué dice? El Verbo de Dios. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan, estando en la isla de Patmos. Pero también en su primera carta, en primera de Juan 1:1, él también escribe y leemos de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante, y dice el versículo 1, al Verbo de vida también. Entonces, no hay lugar a dudas. Cuando la Biblia habla acerca del Verbo, está hablando acerca de Jesucristo. No hay lugar a dudas. En el principio era el Verbo Jesucristo, y el Verbo Jesucristo era con Dios, y el Verbo Jesucristo era Dios. No hay lugar a especulaciones. Jesús es Dios. Dice el verso 2, regresando ahí Juan 1, este era en el principio con Dios. Él ya estaba desde el principio, siendo Dios mismo. Como decía Lenin, y me encantó, no comenzó a existir cuando fue concebido, sino que Él ya existía. Es a quien Moisés vio cara a cara. Él ya existía, Él ya era todas las cosas. Verso 3, por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y obviamente esto habla acerca del aspecto de Jesucristo como creador, ¿no? Dios es el único que puede ser creador de la nada, crear, hacer que las cosas existan, aparezcan, ¿no? Y Él estaba en la creación haciendo todas las cosas, pero no solamente es el creador de todo, sino la razón por la que todo fue creado, ¿no? No solo es creador, sino razón de la creación. Estando ahí, dice, entonces, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Sáltate al verso 14, ahí en Juan 1, dice algo glorioso: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es esta encarnación de Dios mismo. Y por eso el verso 18, si puedes saltar al verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, es esto: Jesús, siendo Dios, vino y nos dio a conocer al Padre. No solamente el Hijo de Dios, sino Dios el Hijo. Y si queremos saber cómo es Dios, podemos mirar a Jesús y podemos conocer a Jesús en la palabra y saber y ver quién es Dios, cómo es Dios. Es muy claro. Y me gusta que Juan lo establece de una forma absolutamente contundente, pero también el Señor Jesús mismo no deja lugar a dudas de esto. No solo Juan el apóstol, Jesús mismo. En los evangelios encontramos un montón de momentos de encuentros de Jesús con personas donde Él se presenta y se revela tal cual, como Dios mismo. Por ejemplo, ¿te acuerdas en Juan 10? Si quieres, acompáñame rápidamente al evangelio de Juan capítulo 10. Vamos a leer versos 22 y esa sección hasta el versículo 33. Juan capítulo 10, versos 22 al 33 nos dice este momento donde estaba la celebración en Jerusalén de la fiesta de la dedicación en invierno. Jesús estaba en el templo, dice el verso 23, por el pórtico de Salomón, y vienen los judíos y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: se los he dicho, pero ¿cuál es el asunto? No creéis. Un asunto de fe, un asunto de fe. Dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes, ¿qué dice? No creen. ¿Y sabes por qué no creen? Porque no son de mis ovejas, como ya se los he dicho. Y luego dice este texto que es conocido y es hermoso: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Y quién puede dar vida eterna sino solo un Dios eterno, cierto? ¿Quién da vida eterna? Jesús da vida eterna, Dios da vida eterna. Nadie más puede. Te pueden ofrecer muchas cosas, te pueden ofrecer cualquier cosa, va a tener vigencia hasta que te mueras o hasta que la persona que te lo ofreció muera, pero va a terminar. Pero Dios no muere, Dios es eterno, por lo tanto Él puede dar vida eterna. Y dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego Jesús dice esta frase, checa, verso 30. ¿Qué dice? Imagínate decirle esto a estos hombres religiosos. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué hacen los judíos? Versículo 31. Toman piedras para apedrearle y Jesús les dijo, a ver, esperen. Muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Para ellos era una blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Bueno, es que Él, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Sí me explico? Es así. Y es contundente lo que dice. Yo y el Padre uno somos. Es tan claro lo que Él expresa que los judíos entienden perfectamente y quieren apedrearlo por la blasfemia. Ellos lo entendían y querían entonces matarlo. El asunto es que ¿era blasfemia lo que Jesús dijo? Por supuesto que no, era la verdad. Cualquiera de nosotros que dijera algo así sería considerado una blasfemia. ¿Quién de nosotros puede decir yo soy Dios? Con D mayúscula. Ninguno de nosotros. Pero Él dijo, yo y el Padre uno somos. Él es Dios en carne. Y hay muchos pasajes y podríamos pasar mucho tiempo y hacer todo un retiro alrededor de este tema, de la deidad de Jesucristo y todo lo que eso implica y la enseñanza bíblica y esencial para nuestra fe. Pero ¿qué implicaciones tiene eso en nuestra vida? Bueno, vamos a, antes de llegar a este punto, leer Colosenses y vamos a pasar el resto del tiempo de este estudio en Colosenses 1. Vamos a observar en versos 15 en adelante, recordando que Pablo escribe a la iglesia en Colosas, corrigiendo ideas extrañas, ideas falsas acerca de la identidad de Jesús, que incluso habían permeado la iglesia, ideas gnósticas, esta idea de que Jesús era una de muchas emanaciones de Dios, ¿no? Y que Él realmente no encarnó, sino que Él era solamente un espíritu, etcétera. Ideas erradas acerca de Jesús. Y entonces Él escribe así a la iglesia en Colosas y aclara y no deja lugar a dudas. Hablando de Jesús, dice verso 15, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, queda establecido quién es Jesús en realidad, y vamos a observarlo. Pero hablando acerca de ideas erradas sobre quién es Jesús, que no solamente la iglesia de Colosas empezó a abrazar, sino que el día de hoy también se ha metido en la iglesia y el mundo piensa de muchas maneras acerca de quién es Jesús, ¿no? Se dice de Jesús que Él es simplemente un gran ejemplo moral, ¿no? Es un líder a seguir, quizá un gran revolucionario. Algunas sectas pseudocristianas, como los mormones, dicen que es el hermano bueno de Satanás, ¿no? O hay otros, los testigos de Jehová piensan que Él es en realidad el arcángel Miguel, etcétera, ¿no? Y le ponen al lado de muchos iniciados y grandes hombres a lo largo de la historia, pero no se le reconoce como alguien preeminente. Quizá para muchos es prominente, pero no es preeminente sobre todo lo que existe. Es el top 10 de los líderes de la historia, dicen otros por ahí, ¿no? Es un gran líder, un ejemplo a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todas sus letras, Pablo le dice a los colosenses, en esta sección, ¿quién es? Y la Biblia nos deja saber esto. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Qué tienes que hacer? Mira a Jesús, conoce a Jesús. De repente, para algunos, hablar de Dios pudiera parecer más como un concepto abstracto, como algo difícil de entender, pero
Hay una manera fácil, hay una manera sencilla y hermosa de conocer quién es Él. Y sabes, es a través de Jesucristo, porque Él es una persona que se acercó, es una persona con quien tú y yo podemos relacionarnos, es una persona a quien podemos conocer. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, la palabra imagen es eikon en el griego, que tiene esta idea de ícono, como las monedas en donde estaba el ícono del César, la inscripción grabada del César. Tal vez el día de hoy lo entenderíamos como una fotografía, una imagen, una fotografía, que al ver la fotografía ves una representación clara de quién es la persona, ¿no? Esta es la persona, aquí está la fotografía. Y cuando hablamos acerca de que Él es la imagen o la fotografía de Dios, no estamos hablando acerca de su apariencia física como tal, sino que al ver a Jesús vemos el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la personalidad de Dios, todo cuanto Dios es. Podemos ver exactamente cómo es Dios en la persona de Jesús. ¿No te parece maravilloso? Por eso vale la pena pasar tiempo en los evangelios, en la lectura de la palabra, porque ahí podemos ver y conocer realmente a Dios al ver y a leer la vida de Jesús, la pasión de Jesús, el amor de Jesús. No tenemos que suponer, no tenemos que imaginar cómo es el Creador, Dios todopoderoso y eterno, sino que podemos saber a ciencia cierta quién es, cómo es, porque Jesucristo nos muestra quién y cómo es ese Dios invisible, la fotografía de Dios. Jesús hace visible y accesible al Dios invisible que habita en luz inaccesible. ¿Quieres conocer a Dios? Puedes conocer a Jesucristo y sabrás quién es Dios, porque Jesús es Dios. Y luego dice, Él es el primogénito de toda creación. Ahora, un texto muy mal entendido por particularmente otra vez ciertos grupos religiosos que niegan la deidad de Jesús y dicen, ahí dice que Él es el primogénito de toda creación, como para decir, Él no es creador, sino que es el primero en ser creado, ¿no? Como que esto de primogénito se refiere a que cuando Dios quiso crear todas las cosas, el primero a quien creó fue a Jesús. Pero la palabra primogénito realmente no hace referencia tanto a esta idea, sino es prototokos en griego, que es algo que describe prioridad en tiempo. O sea, Él ya estaba allí, pero también supremacía de rango. O sea, esto implica tanto que Él ya estaba antes como que Él es supremo en rango. Tiene estas dos ideas Pablo cuando usa esta palabra, creo yo. Él ya existía y es antes de todas las cosas, pero también es de un orden y de un rango superior a todo lo creado. Él es por encima de toda la creación. Jesús está por encima de todas las cosas creadas. Él es antes de todas las cosas porque Él siempre ha estado ahí, el prototokos de toda creación. Entonces, primogénito de toda creación en ningún momento indica que Él es menos que Dios. Y queda tan claro aquí, Dios creador encarnado. Verso 16 sigue diciendo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Él es creador de todas las cosas. Ok, solo Dios es creador, Jesús es creador, así que Jesús es Dios. Y al final del verso 16, todo fue creado por medio de Él, dice el texto, por medio de Él. Él ha creado todas las cosas, invisibles, visibles, lo que hay en los cielos, en la tierra, ¿no? El microcosmos, lo que no se ve, el macrocosmos, todo fue hecho por Él y para Él, el mundo físico, el mundo espiritual, verso 16, sean tronos, ¿verdad? Tronos, dominios, principados, potestades, lo dice ahí claramente, ¿no? El universo, el mundo espiritual, supremo sobre la creación, supremo sobre el mundo espiritual, sobre criaturas angelicales. Para no perder el hilo de ir a Hebreos, ¿por qué no vamos a Hebreos 1 y leemos esto? Vamos a Hebreos 1. Pues ya lo hubiéramos hecho sobre Hebreos, el retiro, mejor. Mira los versos 6 al 12. Hablando de cómo el Padre introduce al primogénito en el mundo, diciendo así, el primogénito con P mayúscula, ¿te fijas? El más importante, el primero en rango. Lo introduce en el mundo, pero ya existía, ¿cierto? Y al presentarlo, lo presenta de la siguiente manera. Como dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego.
Pero del Hijo dice, ¿cómo dice el Padre? ¿Cómo dice Dios acerca del Hijo? ¿Tu trono qué? Oh Dios. El Padre está hablando del Hijo. Dios está hablando de Jesús. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y luego en verso 10, también citando, dice, tú, oh Señor, mira, el Padre hablando del Hijo, ¿qué dice? Tú, oh Señor, ¿qué dice? En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Por encima de todos los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios esto? Mi hijo eres tú. Tu trono, oh Dios, Señor, creador de todas las cosas. Luego en primera de Pedro 3:22, hablando de Jesús, dice que Él subió al cielo. Primera de Pedro 3:22. Y está sentado a la diestra de Dios. Y dice ahí, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3:22. A Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No es uno más, no es ni siquiera un ángel. Y cuando la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla de estos momentos en los que aparece el ángel de Jehová, está hablando de Jesús, que es una aparición, una preencarnación de Jesús en el Antiguo Testamento, y Jesús aparece ahí. Por encima de toda la creación, supremo sobre la creación, sobre el mundo creador del mundo visible e invisible, pero también no solo el creador, sino la razón de la creación. Regresando a Colosenses 1:16, todo fue creado entonces por medio de Él, y dice ahí también, y para Él. Me hace pensar en Romanos 11:36, que nos dice acerca de Dios, que de Él y por Él y para Él, Romanos 11:36, son todas las cosas. Entonces lo lógico es que a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es la razón, Él es la causa de todo. Nuestras vidas son para Él. Lo que tenemos, nuestros recursos, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Él sustenta todas las cosas, Él creó todas las cosas para la alabanza de la gloria de su gracia. Y dice el verso 17, y Él es, vamos ahí en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, otra vez, Él ya existía. Jesucristo es Hijo eterno. ¿Te acuerdas cómo se anuncia en Isaías acerca del Mesías? Será llamado su nombre admirable, consejero o admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y un Padre eterno, para ser Padre eterno necesitas siempre haber tenido un ¿qué? Pues un hijo. No puedes ser un Padre eterno si no siempre has tenido un hijo. El Hijo eterno, Jesús, siempre ha existido, es eterno. Dios siempre ha existido en esa manera. Padre eterno de un Hijo eterno en comunión con el Espíritu de Dios eterno también. Antes de todas las cosas, Juan 8:58, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dice, antes que Abraham fuese, yo era, sino yo soy. Y me encanta eso porque es una afirmación de que Él permanece siendo. Yo soy. En Miqueas 5:2 habla de que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Apocalipsis 22:13 habla de que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces Él es antes de todas las cosas. Él ya ha estado ahí desde siempre. En el versículo 17 seguimos leyendo Colosenses 1:17. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces Él crea todas las cosas, Él crea todo el universo, pero también sustenta todo el universo. La Nueva Traducción Viviente traduce Colosenses 1:17 diciendo, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación.
Todas las cosas están en su lugar. El universo no explota por el hecho de que Jesucristo mantiene unidas todas las cosas. ¿Qué crees que pasaría si de pronto Jesús dijera, ok, no sé, ya llegó el verano, voy a tomar vacaciones, ¿no? Voy a dejar de sostener todo. O que Él dijera, voy a alejar un poquito la tierra del sol, o voy a acercar un poquito la tierra al sol, y no se mantuviera todo unido y en su lugar. Se acabó, ¿no? Unos cuantos grados más o menos y moriríamos. Pero Él sostiene y mantiene todo con su poder. Él mantiene todas las cosas unidas. Y me gusta esta idea, ¿sabes? Me hace pensar también cuando dice, Él mantiene unida toda la creación, y si Él puede mantener unido el universo, Él puede mantener unida tu familia. Él puede mantener unidas tu matrimonio, tus relaciones, tu vida entera, sin que estalle en pedazos. Él es quien mantiene unidas todas las cosas. Verso 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, la cabeza de la iglesia, quien da vida y dirección, porque es la cabeza la que da vida y da dirección a todo el cuerpo, es Él. En otras palabras, la cabeza de la iglesia no es el pastor o el pastor fundador o un grupo de ancianos o ciertos servidores o ciertos pastores, qué sé yo. Es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Pero dice el verso 18 también, el primogénito de entre los muertos. Es una alusión a su resurrección. Otra comprobación más acerca de su deidad, porque era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida, ¿cierto? ¿Cómo la muerte habría de retener al autor de la vida? Y Jesucristo venció a la muerte porque Él es el camino, la verdad y la vida. La vida verdadera está en Él porque Dios vive eternamente. Él es la vida. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Porque Él es, nosotros existimos. Él es Dios. Y es Jesucristo, no es algo etéreo. Tiene un nombre, es una persona. Es Jesús. Es demasiado. Y dice el verso 18, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, como resultado de su muerte y resurrección, Él tiene el primer lugar en todo. Es lógico. Filipenses 2, acompáñame rápido a Filipenses 2. Estoy yendo a varios pasajes, pero el punto es claro. ¿Cuál es el punto? Jesús es Dios. Y dice en Filipenses 2:6 que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual en todo tiene la preeminencia. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús. Esto es lo lógico que sucede con Dios. Se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Está muy claro. Ahí en Colosenses 1, de regreso, sigue Pablo recopilando todo su argumento y dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud. Y esto de plenitud tiene la idea y se entendía en el mundo antiguo como la totalidad del poder y atributos divinos. La plenitud habla de la totalidad y el poder de los atributos divinos. Y es interesante porque para los gnósticos esa totalidad de poderes y atributos divinos se subdividían en diferentes emanaciones, ¿no? Pero Pablo dice, ¿sabes qué? No es así. Toda la plenitud de la deidad no está fraccionada en pequeñas partes o en un grupo variado de emanaciones, sino que toda la plenitud habita plena y totalmente en Cristo y solo en Cristo. En Él está toda plenitud.
Y me gusta eso porque de por sí plenitud ya es absoluto, ¿no? Pleno es algo que está completo. Y si dices toda plenitud es como un pleonasmo, ¿no? Es una exageración, es un énfasis, toda plenitud, no parte de la plenitud, toda la plenitud. Colosenses 2:9, o sea, en el siguiente capítulo, en los versos 9 y 10, Pablo lo pone de una forma todavía más clara. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿No? En Jesús habita, Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad. Lo que hemos venido hablando, Jesús es completamente Dios, no es medio Dios, no es un poco Dios, Él es completamente Dios. ¿Y qué significa eso para nosotros? Ahí en verso 10, y vosotros estáis completos en Él. Si Jesús es Dios y Jesús está en tu vida, tú estás completo en Él. Porque Él es Dios y Él es pleno y es todo lo que tú y yo realmente necesitamos eternamente. En Él está nuestra satisfacción, nuestro gozo. Porque ¿cuántas veces no intentamos eso? Estar satisfechos en nuestro trabajo, estar satisfechos en lo que hacemos, en nuestro desempeño, no sé, en nuestra familia incluso, en nuestras posesiones, en nuestro ministerio. Pero mis hermanos, si no es en Jesús, no hay plenitud. Porque en Él está la plenitud verdadera. Delicias a su diestra para siempre. Plenitud de gozo. Es Él. ¿Sabes? La identidad de Jesús como Dios o la deidad de Jesús no solamente es un concepto teológico, es una verdad que tiene que impactar nuestras vidas. Vamos a leer hasta el verso 20. En Colosenses 1, verso 20 dice que por medio de Jesús reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces el verbo vino, Dios quería reconciliarnos, el verbo vino y vino justo para eso, para hacer la paz, unir dos cosas que estaban separadas por medio de la sangre de su cruz, y solamente es posible que esa reconciliación tenga lugar porque Jesús es Dios, porque la sangre derramada es la sangre de Dios. Ninguna otra sangre tenía la capacidad de salvar eternamente y quitar el pecado del mundo, sino la sangre de Dios mismo, cubriendo todos nuestros pecados eternamente. Era Dios y es Dios quien moría en esa cruz. Y ese Dios eterno, creador, que sostiene todas las cosas, que es la cabeza, que es el primogénito de entre los muertos, que es la razón de todo lo creado, en quien habita toda plenitud, quiso venir para reconciliarnos con Él. Y por eso, por quien Él es y por lo que Él ha hecho, merece toda preeminencia, el primer lugar en todo, el centro en todo, el lugar más importante. La pregunta es, ¿tiene ese lugar en nuestras vidas? ¿Es el primer lugar en nuestras vidas? Si Jesús es Dios, merece que todo lo que hagamos lo hagamos para Él, por Él. Ya decía Lenin, a Dios, ¿qué se hace? ¿Cuál es la respuesta ante un Dios o a Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer? A Dios se le adora. A Dios se le adora. Y no es cantar canciones calmaditas, ¿no? La adoración no son las calmaditas en el tiempo de la música de la iglesia, ¿no? Alabanza y adoración, alabanza las prendidas, ¿no? En mis tiempos, ya puedo decir eso porque tengo 345, decía un amigo, tengo 35 años y había cassettes cuando yo estaba chavito y el lado A era de alabanza y el lado B era de adoración. Y entonces una eran las de hecho a la mar, ¿no? Alabanza. Y adoración es una de las de Cachetito Celestial, el pastor Héctor. Ya no quiero cantar por cantar, ¿no? Es como adoración. Una vida de adoración va más allá de eso, ¿no? Una vida de adoración es una vida de rendición donde Él tiene el primer lugar en mi corazón. Y estudiábamos hace unos días
en Mateo 2, como los sabios de Oriente, sí, vienen y traen oro, incienso, mirra, regalos caros a Jesús. Pero antes dice que se postraron y adoraron. Lo primero que ellos entregan es su corazón antes de dar sus tesoros. Entonces, lo que damos en nuestras vidas siempre es primero una respuesta entre quién es Él, y después ya podemos dar muchas cosas. Y podemos cantar y podemos dar nuestros dones, pero nuestro corazón viviendo para Él, eso es adoración. Y a Dios se le adora. Y sabes, Él es el único digno de adoración. Si Jesús es Dios, entonces Él merece mi adoración. Si Jesús es Dios, eso significa que yo no soy Dios, ¿cierto? Y ayer ya decía también Sergio, hay dos reinos y en ninguno de los dos el rey eres tú. Déjame decirte ahora, hay un Dios y no eres tampoco tú. Ni yo. Dios existe. Alguien también decía, yo aprendí 2 cosas en el Instituto Bíblico en 2 años de seminario. Dios existe y yo no soy Dios. Es así. Y si Jesús es Dios, eso quiere decir que tu trabajo no es Dios. Jesús es Dios, tu trabajo no es Dios, tu dinero no es Dios, tu familia no es Dios. Y mientras algo que no sea el verdadero Dios ocupe ese lugar en nuestras vidas, solamente vamos a terminar lastimando todo, lastimándonos y lastimando a los demás. Porque son cosas buenas, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, y toda buena dádiva proviene de lo alto, pero no son para que les hagamos dioses. Solo cuando Jesús es nuestro Dios vamos a poder realmente darle el lugar correcto a todas esas cosas. Pero Dios nos advierte también Jesús nos advierte acerca de la idolatría y el peligro de adorar y tener estos ídolos que son falsos dioses a quienes a veces damos nuestra devoción. Primera de Juan 5:20 creo que engloba un poco esto que estamos diciendo. Primera de Juan 5:20 nos dice así: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en él verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Mira esta frase. Este es, ¿qué dice? El verdadero Dios y la vida eterna. ¿Alguna duda? Pero no termina ahí, ¿verdad? El último versículo. ¿Y cómo termina Juan? Entonces, en conclusión, mis hermanos, hijitos, ¿qué dice? Guárdense de los ídolos. Amén. Guárdense de los ídolos. Y ahí está la advertencia. Si Él es el verdadero Dios y la vida eterna, entonces ten cuidado de los ídolos. Cualquier cosa que tome ese lugar que solo Dios merece en nuestras vidas es un ídolo, y debemos tener cuidado y estar atentos, guardaos. Es una advertencia. ¡Hey! Pon atención, ten cuidado, guárdate de eso. Pero otra vez, la deidad de Jesús no puede ser solamente un concepto teológico. No puede ser solamente parte de nuestra doctrina, sino una realidad una verdad y una realidad que afecta y sustenta todas nuestras vidas. Te lo quiero poner de esta manera. Como ya lo he dicho algunas veces, yo también crecí, entre comillas, en la iglesia cristiana, yendo y escuchando acerca de la palabra, y no puedo ser muy duro juzgando a este chico músico que les platicaba y concluía equivocadamente acerca de Jesús, pensando que Él comenzó a existir cuando nació, sin entender quién es realmente, porque yo la verdad creo que no tenía muy clara tampoco la identidad de Jesús cuando estaba chavito. O sea, durante toda mi vida lo que yo escuchaba acerca de Él no es lo que creo yo la Biblia enseña acerca de Él, y fue a través de un estudio verso a verso en el libro de Apocalipsis. Y justamente Apocalipsis, los que estudiamos Apocalipsis en Semilla sabemos que Apocalipsis es, ¿qué cosa? La revelación de Jesús. No es la revelación del anticristo o los misterios del 666. Apocalipsis trata de una cosa: revelar a Jesucristo. Y la Biblia tiene como tema principal y central eso, mostrar quién es Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos a Jesús ahí. Él es la razón.
de todo. Él es el verbo, Él es la palabra. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio, dijo Jesús, de mí, de Jesús. Entonces, de alguna manera yo no entendía, pero cuando me expuse a la enseñanza verso a verso de la escritura, en el libro de Apocalipsis particularmente, Dios me mostró en su infinita misericordia quién es Él. Y cuando vi a Jesús y entendí quién era Jesús, ¿sabes? Mi vida cambió. Porque lo que quiero decir con esto es, no es mi papel decirte cómo vivir tu vida, ni el papel de ninguno de los que estamos aquí y enseñamos la palabra. Nosotros no somos capaces de poder transformar a nadie. Nosotros no tenemos autoridad para decirle a las personas cómo vivir y qué hacer y qué no hacer y a dónde ir y a dónde no ir. Tu vida va a ser transformada, las cosas van a tomar el lugar que tienen que tomar, tu vida va a venir a un nuevo orden, a una plenitud total, a un perdón, a un descanso, a una paz, a un arrepentimiento genuino, a partir de que tengas un encuentro personal con Dios a través de la persona de Jesús. Cuando tú veas a Jesús, cuando tú conoces a Jesús, cuando tú empiezas una relación con Jesús, cuando tú ves a Jesús como quien Él realmente es, eso te cambia. No hay manera de seguir igual. No hay manera de pensar igual. No hay manera de caminar igual. Y ese es un poco el punto con el que quiero concluir y lo que quiero comunicar y compartir con ustedes. Hubo un momento en el que a través del estudio de la palabra entendí quién es Jesús. Y eso cambió radicalmente mi vida y permanentemente mi vida. Y quizá para algunos de nosotros nos hemos encontrado más con una religión, con moralidad, con esfuerzos de la carne para poder ser mejores personas, para cambiar, pero no hemos entendido de quién, por quién y para quién es todo lo que existe, porque no hemos visto a Jesús como quien realmente es y por eso estamos como estamos. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy? Mira a Jesús, porque Jesús es Dios. Y si tienes a Dios en tu vida, tienes todo lo que necesitas. Si tienes a Dios en tu vida, no vas a ser la misma persona. Si encuentras que Jesús es Dios y Él te es revelado, porque esto es algo que nosotros no podemos ver, sino que Él de una forma misteriosa abre nuestros ojos y nos permite contemplar y entender esta profunda y real verdad. Sabes, tu vida no es la misma. Va a haber un cambio permanente. ¿Y vas a seguir batallando? Sí, vas a seguir cayendo probablemente, pero ahora tienes a alguien que sabes que te perdona, que te levanta, que tiene misericordia de ti, que tiene compasión, que te acompaña y que no solamente es un profeta, un sacerdote, un hijo, un salvador, sino que es Dios, un Dios bueno, que te ama, que vino a buscarte y que quiere ser no parte de tu vida, quiere ser tu vida, porque tu vida está escondida en Cristo, en Dios, en Cristo. Velo a Él, conócelo a Él, comienza una amistad con Él, camina con Él, ríndete a Él, adóralo a Él. Y entonces vas a poder ver una transformación permanente, vas a tener esa paz que estás buscando, vas a tener gozo perpetuo, vas a poder ser pastoreado, vas a poder caminar en luz, vas a poder ser libre de tu adicción, vas a poder ser libre para levantar tus manos, vas a poder ser libre para amar a una mujer, a tu esposa, vas a poder ser libre para ser vulnerable con tus hijos y llevarlos a la cruz, llevarlos a Dios. Vas a saber cómo responder, vas a saber qué decisiones tomar, pero todo parte del hecho de conocerle a Él, no como uno más, no como un iniciado, no como otro líder más, sino conocerle como ¿qué? Como Dios. ¿Oramos? Señor, por más que yo intente comunicar esto, si no eres tú y tu Espíritu Santo mostrándonos a Jesús como Dios,
no hay manera, Señor. Por eso mi oración hoy es que seas tú quien abra los ojos de nuestro entendimiento y quien abra los ojos de nuestro corazón para poder verte y conocerte como el único Dios verdadero, digno de nuestra alabanza, de nuestra rendición, de nuestra adoración, el único capaz de transformar nuestras vidas. Señor, lo hiciste conmigo, estando ciego, siendo necio, habiendo escuchado tantas veces tantos mensajes, pero hubo un día y ni siquiera... Bueno, Señor, hubo un día en el que tú decidiste abrir mis ojos por tu misericordia y yo sé que así quieres hacerlo y seguirlo haciendo, Señor. Así es que te pido que si hay alguien que ha tenido una concepción o una idea equivocada acerca de ti, hoy pueda verte como ese Dios verdadero, pueda ver a Jesucristo como el único digno de adoración, de alabanza, porque Él es Dios. Y eso cambia y transforma su vida en todo aspecto, Señor. Haz tu obra y gracias por tu palabra, gracias porque no dejaste nada gris, sino que es tan claro, Señor, tan contundente y tan diáfano lo que vemos, Señor. Jesucristo es Dios y hacemos bien en hacerle nuestro Dios, el único Dios verdadero, y amarle y servirle y adorarle y guardarnos de los ídolos. Y guárdanos de los ídolos, Señor. Lo que sea que eso signifique en la vida de cada uno. Guárdanos, Señor, y permítenos conservarnos en tu amor. Y gracias porque siendo ese Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, te quedas, Señor, y no te vas. Gracias, Señor, por tu amor en Cristo Jesús. Amén.